Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de OCU. Ya estamos de vuelta y lo hacemos con energías renovadas y con un programa con temas relevantes de interés para el consumidor. Te digo los temas de los que vamos a hablar hoy. Como no podía ser de otra manera, hoy teníamos que hablar de cómo reclamar a las empresas de transporte, sobre todo las de avión y de tren, ya que este verano la situación ha estado tremendamente complicada con muchos retrasos y cancelaciones. Si has sido uno de los afectados, no te pierdas el programa de hoy porque estará con nosotros una abogada especialista en este asunto y nos dará todas las claves para tomar medidas con consejos y recomendaciones para reclamar. También hablaremos de los coches eléctricos, intentaremos resolver esas dudas razonables que surgen en todo debate y que además nos preguntáis mucho por las redes sociales. ¿Cómo son los coches eléctricos? ¿Cuáles son sus pros, sus contras? Pues de todo ello hablaremos con el técnico especialista en movilidad de OCU. Y en la sección de A la OCU que vas vamos a resolver las consultas de nuestros oyentes, socios y amigos, que sois vosotros los que nos estáis escuchando. Y por cierto, te recuerdo que aún estás a tiempo de unirte a la 8ª compra colectiva de energía de OCU. Puedes inscribirte en quieropagarmenosluz.org, ya que una vez que se acabe la fecha de inscripción, que es el 9 de septiembre, y se realiza la subasta con las compañías energéticas del país participantes, vamos a comunicar cuál ha sido la tarifa ganadora. Si te has inscrito, te avisaremos por correo electrónico de forma personalizada, pero la comunicación estará en todos nuestros canales, que por cierto son muchos, nuestra web, por supuesto, ocu.org, las redes sociales, que estamos en todas, nuestras comunidades y por supuesto nuestro servicio de atención telefónica. Recuerda que en el anterior podcast estuvimos hablando largo y tendido de la compra colectiva, por si no lo escuchaste y quieres hacerlo. Bien, pues hecha la introducción, comenzamos. Somos OCU. Encuéntranos siempre que nos necesites en nuestra web ocu.org. Los coches eléctricos se han convertido en un tema de conversación y una fuente de polémicas. En la calle podemos decir que hay dos tipos de opiniones. Por una parte, los que están convencidos de que serán los vehículos del futuro y por otra, los que aseguran que son un engaño con muchos más inconvenientes que ventajas. Y tú que nos escuchas, ¿qué piensas? ¿Eres de los que están a favor o en contra? Vamos a intentar sacarnos a todos de dudas con el especialista de movilidad de OCU, Luis Pérez. Hola Luis, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Buenos días. Supongo que como todo hay pros y contras con esto de los coches eléctricos. Aunque ahora vayamos más al detalle, ¿cuáles son, según tu opinión, a grosso modo, los que detectas? Como bien dices, pues el coche eléctrico tiene sus pros y sus contras. Es cierto que es un tipo de vehículo, se contaminan menos que los tradicionales de gasolina o gasóleo y que el coste de la electricidad cuando se recarga en el domicilio es mucho menor que en el caso de los motores de gasolina. Pero también tienen sus inconvenientes. El principal y muy importante es que en la práctica solo lo pueden utilizar quienes puedan cargarlo en su casa, es decir, que dispongan de una plaza de aparcamiento o un lugar donde cargar. Y esto supone dejar fuera a más de la mitad de los hogares que hoy en día en España no disponen de esa posibilidad de tener un aparcamiento. Tampoco el coche eléctrico es la mejor opción para quien haga viajes largos con mucha frecuencia. Evidentemente se pueden hacer, pero en España todavía no hay una red suficientemente amplia de cargadores rápidos. Y además el coste de la electricidad en estos cargadores es caro, en algunos casos similar a lo que costaría usar un coche de gasolina. Además, en un coche eléctrico medio hay que parar a cargar las baterías cada aproximadamente 250 o 300 kilómetros y el tiempo que se emplea en esa carga es de al menos media hora. Si se realizan pocos viajes al año, por ejemplo en vacaciones o 3, 4 o 5 veces al año, no hay problema, se puede asumir esa incomodidad y el resto del uso, pues cargarlo en casa. Pero para personas que hagan uso del coche para viajes largos con mucha frecuencia, el hecho de tener que planificar el viaje y tener que ver dónde parar puede suponer un problema. Y por último, otro inconveniente es el precio de compra de estos coches, que puede ser casi 10.000 euros más caro que el equivalente en gasolina. También es cierto que este coste extra se va amortizando con el uso, ya que la electricidad, es mucho más barata que la gasolina cuando se carga en el domicilio.
Y también que existen ayudas al plan MOVES de más de 4.500 euros que pueden llegar a 7.000, pero es un desembolso de dinero importante al adquirir el coche y además estas ayudas del plan MOVES normalmente se tardan en cobrar. En resumen, el coche eléctrico es mejor que el de gasolina, pero no es la mejor opción para muchas personas. Ya, y luego además también hay muchas fake news que circulan por las redes sociales, muchas noticias falsas, pero tanto a favor como en contra. ¿Qué te parece si te digo alguna afirmación y tú me dices si es falso o verdadero? Venga, Perfecto. A ver, las baterías de los coches eléctricos se degradan rápido y no tienen garantía. ¿Falso o verdadero? Es falso. Te explico. Las baterías, como todas las baterías, se degradan con el uso, igual que ocurre, por ejemplo, con las de los teléfonos móviles. Pero esta degradación es lenta. De hecho, los fabricantes suelen dar una garantía a las baterías de sus coches cuando se compran de al menos 160.000 kilómetros u 8 años de uso. Durante este tiempo, la degradación de las baterías de ese coche debe de ser inferior al 25%. Vale, aclarado. Vamos con otra. ¿El coche eléctrico no contamina? Pues es falso. Es cierto que cuando circula no contamina, entonces es muy bueno pues para bajar la contaminación de las ciudades, pues que funciona con las baterías, pero estas baterías hay que recargarlas y la producción de electricidad para cargar las baterías sí que contaminan las centrales eléctricas. El grado de contaminación dependerá de qué centrales se estén utilizando durante el momento de la carga y siempre va a ser menor que lo que contamina un coche convencional, pero sí que contamina. Y también hay que tener en cuenta la contaminación que se produce en el proceso de fabricación del coche y de las baterías, que es mayor en el caso del coche eléctrico que en el caso de los coches convencionales. Pero globalmente sí que es cierto que el coche eléctrico contamina menos, pero también contamina. Vale, está seguro que lo han escuchado nuestros oyentes por todas partes. Los coches eléctricos se incendian fácilmente. Pues es falso. Hay una parte cierta que es que los incendios en los coches eléctricos son más complicados de apagar, porque el incendio de las baterías es complejo de apagar, pero el riesgo de incendio en un coche eléctrico es alrededor de 10 veces menor que el riesgo de incendio en un coche de gasolina. ¿Y en caso de accidente, el coche eléctrico es más barato de reparar? En general es falso. Por supuesto, todo depende del tipo de accidente. Si es un accidente muy pequeño de chapa, pues es igual de barato o de caro de reparar. Pero como se dañen las baterías que se encuentran en los bajos del coche, normalmente habrá que cambiarlas todas. Y es una parte muy cara que puede suponer un coste de hasta 30.000 euros en caso de coches con mucha autonomía. Venga, y la última. La batería de los coches eléctricos no se pueden reciclar. Pues esta no es ni cierta ni falsa totalmente. Es en parte cierta. Las baterías de los coches eléctricos se pueden reciclar en una parte de sus componentes, no en su totalidad. Es cierto que hoy por hoy el proceso de reciclaje es caro, pero se espera que esta tecnología sea cada vez más barata cuando haya más baterías que reciclar y de hecho los objetivos de la Unión Europea es que haya una recuperación del 63% de las baterías en 2027 y del 73% en 2030, aunque esto es una incógnita y se verá si se llega a cumplir, pero solo se puede reciclar una parte hoy en día. Bueno, Luis, yo creo que habremos informado bien a nuestros oyentes de los pros y los contras, no sé si habremos hecho cambiar de opinión, pero bueno, nosotros hemos al menos informado. Te damos las gracias, Luis, por habernos aclarado todas estas dudas y bueno, que paséis un buen día. Igualmente. Toda la información de consumo en el podcast de los consumidores. Somos Oku. No sabemos a la hora que vamos a llegar a nuestro destino y vamos a perder lo de las vacaciones. En una era un retraso de 15 minutos. Me dijeron que era de 14 y no de 15, por lo tanto, cero devolución. No se va a decir ustedes, ¿vale? Tranquilo. Yo debería estar ahora en Italia y no, estoy aquí en mi habitación. Vaya lo que han sufrido este verano los pasajeros que tenían que coger un avión o el tren para irse de vacaciones. Y aunque por estas fechas siempre hay muchas reclamaciones, este año a lo mejor quizá haya más. Por eso hemos querido invitar a nuestro podcast, a nuestro estudio, a Marieta Hurtado, que es abogada y supervisora de calidad de la asesoría legal de Oku, para que nos ayude a saber en qué casos es posible reclamar. Gracias por acompañarnos, Marieta. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué debe hacer un consumidor si su medio de transporte
se ha retrasado? Pues depende de si el viaje se hace en tren o en avión. La forma de proceder y los derechos varían, ya que cada una de estas situaciones va a ir regulada por distintos reglamentos europeos. Ten en cuenta que en estas regulaciones los plazos, los derechos y los procesos pueden ir cambiando. Eso sí, lo más importante en los dos casos es una recomendación prioritaria, y es que el pasajero interponga siempre una reclamación, donde sea, en el aeropuerto, en la estación de ferrocarril, si puede ser por correo electrónico, pero siempre que sea por escrito y lo más rápidamente posible, porque, como decía, los plazos pueden variar en función de la problemática y del reglamento que lo regule. ¿Qué pasa, Marieta, si el tren llega con retraso? ¿Se puede reclamar? ¿Qué nos corresponde? Pues depende. Todos los abogados empezamos siempre con depende. A ver, en realidad los retrasos en tren, lo más importante es con cuánta demora llegamos a nuestro destino. Cuando hablamos de retraso, nos acogemos a un reglamento de mínimos. ¿Qué significa? Que a nosotros nuestra legislación nacional y la normativa de cada compañía nos va a poder brindar derechos que sean siempre mejores, más satisfactorios o más beneficiosos para los pasajeros. De forma que podemos encontrarnos que, según el tipo de tren que vayamos a coger e incluso cuánta demora hayamos sufrido, puede ser que nuestra compensación sea desde el 25% del precio del billete hasta incluso el 100%. Como te decía, Rosa, va a depender de cada compañía, de la normativa específica, por lo tanto tenemos que acogernos a lo que indique esa compañía de forma particular. Vale, y en los vuelos, Marieta, en caso de cancelación o retraso overbooking, ¿qué puede hacer el consumidor? Bueno, este es un tema muy extenso que vamos a intentar sintetizar para la mejor comprensión de todos nuestros oyentes. En relación a estas problemáticas con las aerolíneas, todo se regula en el reglamento 261 y lo decimos además así abiertamente. ¿Por qué? Porque hay una serie de derechos que son comunes a todos los problemas y hay otros que van a ir dependiendo de cada casuística. Por tanto, cuando nos retrasan un vuelo, nos lo cancelan, nos deniegan el embarque o nos lo adelantan, va a haber una serie de derechos comunes. ¿Como cuáles? Pues el primero de todos es que la aerolínea está obligada a darnos toda la información de qué derechos tenemos. El segundo, nos van a tener que brindar alimentos y bebidas hasta que nuestro vuelo salga o la alternativa que nos hayan proporcionado. Incluso si nos han brindado una alternativa que implica que tengamos que pasar la noche allí, también la aerolínea tendrá que asumir el coste del alojamiento y esos traslados entre el aeropuerto y el alojamiento. Incluso también nos podemos encontrar que a lo mejor la demora o el retraso que vamos a sufrir es tan elevado que ya nuestro viaje no tiene razón de ser, porque podíamos viajar a lo mejor para un evento familiar, una boda o un concierto especial y resulta que ya no nos lo vamos a perder. Bueno, pues en ese caso incluso nos tendrán que reembolsar el billete. Hay muchos recovecos y muchos flecos que hay que analizar de forma particular, por eso nosotros siempre recomendamos que contacten con la asesoría de OCU o que incluso que también pueden mirar previamente nuestra página web porque intentamos abordar todas las casuísticas de forma personalizada. ¿Por qué? Porque además luego hay un derecho a que nos compensen económicamente. Es como una especie de indemnización, Rosa, por la cual nos van a pagar por ese trastorno que estamos sufriendo. Y esa indemnización o esa compensación económica va a variar desde los 250 hasta los 600 euros. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del kilometraje que tenga ese vuelo o ese itinerario que hemos contratado y también va a depender de cuánto retraso nos vaya a implicar. Entonces, como te decía, el reglamento es extensísimo, hay muchos pormenores y muchos detalles que hay que tener en cuenta, entonces yo aquí pues te nombro por encima los derechos en los que nos podemos encontrar, pero siempre es vital que los socios y los consumidores contacten con nosotros. También es muy importante que hay ciertos gastos que nosotros entendemos como pasajeros que debemos asumirlos y no deben asumirlos las aerolíneas, como cuáles, pues las bebidas, las comidas, ya hemos dicho el alojamiento y los transportes, pero a lo mejor ese retraso a mí me ha hecho perder una entrada a un concierto o tenía una reserva de un alquiler de un vehículo que ya no lo voy a utilizar tantos días o un hotel que ya no me cancelan esa primera noche que me he perdido. Bueno, pues todos esos costes yo no tengo por qué asumirlos como pasajera. Entonces, que los socios y todos los consumidores en general sepan
que existe un articulito dentro de ese reglamento que es un cajón desastre donde se nos permite reclamar pues todos esos sobrecostes que hemos tenido que asumir, ¿vale? Por ello es muy, muy importante guardar todos los justificantes de esos costes, de esos gastos y guardarlos para luego poder reclamar. Ya luego cuando hablen con nuestros abogados podrán ver si efectivamente es reclamable o no es reclamable. Pero lo más importante es reclamar de primeras y guardarlos de segundas. Marieta, ¿y es legal que te cobren por llevar el equipaje de mano? En absoluto. De hecho, desde OCU estamos denunciando desde hace años que algunas aerolíneas low cost como EasyJet, Ryanair, Vueling o Wizz Air, entre otras, por supuesto, están cobrando a los pasajeros en torno a 30 o 50 euros por el equipaje de cabina. Es una práctica que además también están rechazando los tribunales y que ha sido considerada un total abuso porque incluso desde consumo ya se ha sancionado a algunas compañías. Por otro lado, además, también hemos detectado que tenemos numerosos casos entre nuestros socios que además de cobrarles ese recargo o ese coste del equipaje de mano, también se les cobra por hacer el check-in en persona. Entonces, esto también es abusivo. Además, la casuística es que el pasajero intenta hacer el check-in online o en la aplicación o en la página web y siempre se encuentra un mensaje como que hay algún error, se le permite por alguna cuestión técnica, entonces se ven obligados a hacerlo en persona. Pues esto es abusivo. Hay que recordar, ya en el 2021 el Tribunal Supremo dio la razón a OCU. OCU se interpuso una demanda y en la sentencia se reconoció la abusividad de varias cláusulas, concretamente de Ryanair, y entre ellas estaba el cargo por hacer la impresión de esta tarjeta de embarque. Por eso es muy importante también estar pendiente porque nosotros desde OCU llevamos a cabo muchas campañas que son precisamente para evitar estos abusos y por eso para nosotros es muy importante que los consumidores se adhieran para que así podamos tener mucha más fuerza en todas estas luchas. Claro, vamos a recordar a nuestros oyentes que todavía pueden movilizarse con OCU a través de la campaña que mencionas, www.ocu.org/abusos-aerolíneas, porque cuanto más seamos, es evidente que más casos nos harán. Agradecemos a Marieta que nos haya acompañado y le pedimos, por favor, que no se vaya muy lejos porque la vamos a necesitar en nuestra próxima sección a la OCU que vas. Pues venía a quejarme de correos ya que he pedido muchos paquetes, múltiples paquetes, y en el último paquete exactamente que pedí un chaleco, tardaron una semana más de lo que decían que iba a tardar, lo mandaron a otra persona aparte de mí y yo tuve que ser el que hablase con la otra persona, Correos no hizo nada, nadie se puso en contacto conmigo, tuve que ser yo el que me puse en contacto con el otro chico que fue majo y me lo dio, pero podría no haber pasado eso y que se quedara mi paquete. ¿Qué puedo hacer, Oku? Pues Freddy, en este caso, como ha sido una demora muy larga, puedes además pedir que te reembolsen el total de la tarifa que abonaste a Correos. Además, por otro lado, hay un hecho muy grave y es que el paquete fue entregado a otra persona que no eras tú, en otro domicilio que no eras tú. Por lo tanto, tus datos personales los ha tenido esta otra persona a su disposición. Este hecho lo que hace es que infringe la normativa de protección de datos. Por ello, lo que puedes hacer es presentar una reclamación ante el delegado de protección de datos de Correos. ¿Cómo obtienes esa dirección de correo electrónico? Pues en la página de Correos tendría que haber abajo del todo alguna sección que ponga aviso legal, política de privacidad, y en él podrás encontrar el contacto directo mediante correo electrónico o por carta para que puedas hacer tu reclamación al delegado de protección de datos. Por último, podrás también presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Es una denuncia gratuita. Con ella lo que podrás intentar pedir es que sancionen o multen a Correos por esa transgresión de la protección de tus datos personales. Yo creo que con estas medidas podrás conseguir que te resarzan por lo que has sufrido, reembolsándote lo que te costó la tarifa de envío, y por otro lado, pues si multan a Correos, pues evitarás que a futuro a lo mejor sigan llevando a cabo estas prácticas. Otra consulta. Esta vez Ana se pone en contacto con nosotros en relación al cierre de los Centros Únicos de Depilación y Estética. Compró un bono de 20 sesiones para el servicio de depilación, usó solo 3 y luego cerraron el centro. Ha llamado por teléfono, ya no atienden y otros centros que antes sí eran de Único le dicen que ya no pertenecen a dichos centros. Nos pregunta qué puede hacer para recuperar su dinero.
Pues ante todo decirle a Ana que lo ha intentado resolver por la vía amistosa, ahora sí llega el siguiente paso de la vía amistosa, que es por escrito. Que recopile y guarde todo el material, toda la documentación, el contrato, el presupuesto, si dispone ya de alguna factura, los justificantes de esa transacción, o incluso si le dieron algún justificante de que ha acudido a cada una de esas sesiones, pues que lo guarde. Y las conversaciones de WhatsApp, que a veces también se tienen con los centros de distintos servicios, todo ello que lo guarde y que se ponga en contacto con la clínica o el centro por escrito, que presente una reclamación por escrito, dejando constancia que no se ha cumplido el contrato y reclamando que se finalice ese tratamiento, exigiendo además que se le reembolse aquella cantidad correspondiente a las sesiones que no ha recibido. Pueden pasar varias cosas, y es que a lo mejor ni siquiera le reciben esa reclamación. Es muy importante hacerla por escrito, bien sea por correo electrónico, aunque lo que más recomendamos es que sea mediante burofax, bien directamente al centro o al domicilio social, que normalmente suele venir en la documentación que disponga. Puede reclamar también a los servicios de consumo lo antes posible. Y si en un momento dado ella tenía financiada los bonos, que en este caso no tengo ese dato, pero si lo tiene financiado también puede reclamar a la financiera para que le paralicen los cobros mensuales que ella le queden pendiente y que además le reembolsen aquellos costes de los tratamientos o de la parte del tratamiento que no ha recibido. De todas maneras, yo le invitaría a que contactara con nuestro servicio de asesoría para que podamos analizar la documentación que tenga y que podamos brindarle, sobre todo, esa intermediación o ese asesoramiento también que pueda necesitar en todo el proceso. Además, recordamos a los oyentes que también pueden sumarse a nuestra acción en contra del cierre de las clínicas. Pueden hacerlo en ocu.org/acciones colectivas/cierres servicios. Muchas gracias, Marieta. Te vemos en el siguiente podcast. Cuando quieras. Muchas gracias a ti por invitarme y estamos a vuestra disposición y a la de todos los consumidores. Y nada más, solo recordarte que si ya eres socio, no dudes en consultarnos, pero que si aún no lo eres, anímate a formar parte de nuestra comunidad. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro podcast. Estamos aquí para ayudarte. Nada más y hasta pronto, consumidores.